soy la doctora Luisa Rada y primero quiero darle las gracias a Dios, a Grupo Altamira y a Luper y a todas las instituciones que organizaron el Congreso en Filosofía, Investigación, Tecnología e Innovación. También quiero dar una cordial bienvenida a todos los participantes en este Congreso. Mi ponencia está titulada como la evaluación en la etapa de preescolar. ¿Cuál es la evolución histórica de la evaluación en la etapa de preescolar? Tiene tres grandes momentos históricos. El primer momento histórico, la evaluación era cuantitativa. Se medían los conocimientos de los educandos en base a las áreas de aprendizaje que comprendía el programa oficial de 1969. Esas eran las áreas de lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, educación estética y educación física. Cabe destacar que los objetivos estaban redactados en forma de conducta observable o patrón de rendimiento fundamentado en Rogers-Mayer. Después hubo un segundo momento histórico de la evaluación desde el año 1985 hasta el año 2004. Ahí la evaluación era cualitativa del desarrollo infantil de los educandos. Para su estudio estaban separadas y se evaluaba el área cognitiva, el área de lenguaje, el área socioemocional, el área psicomotora y el área física. Y luego hay un tercer momento histórico que es la concepción de la evaluación desde el año 2005 hasta los actuales momentos, contemplada en el diseño curricular de educación inicial. ¿Y qué plantea? ¿Cómo es esa evaluación? Esa evaluación sigue siendo cualitativa, pero ahora es una evaluación del desarrollo infantil y los aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de la evaluación a partir del diseño curricular de educación del año 2005? Hay que evaluar, cuándo evaluar, con qué evaluar, dónde evaluar y para qué evaluar. Evaluar el desarrollo infantil y los aprendizajes. Pero ¿cuál aprendizaje? Los aprendizajes contemplados, vuelvo y repito, en las áreas de aprendizaje, formación personal y social, el área de comunicación y el área de relación con otros componentes del ambiente. También en la etapa preescolar se debe evaluar los ambientes de aprendizaje. ¿Y cuáles son los ambientes de aprendizaje? Esa organización que hace el docente en el aula para distribuir algunos espacios de aprendizaje, como el espacio de aprendizaje, representar e imitar, armar y desarmar, expresar y crear, y experimentar y descubrir. También se debe evaluar en preescolar el ambiente familiar. Entonces se tiene que evaluar cómo ha sido esa crianza de los educandos y cómo es esa interacción de los educandos con todas las personas que conforman su hogar. Ahora bien, ¿cuándo evaluar en preescolar? En todo momento, porque la evaluación en preescolar es continua. Por lo tanto, se habla de un tipo de evaluación explorativa, formativa y final. Se hablan también de las formas de participación de la evaluación, como son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y ahí están presentes todos los actores de ese proceso evaluativo, como son los educandos, los docentes, la escuela, los centros de educación inicial, la familia y la comunidad. Ahora, ¿con qué evaluar en la etapa preescolar? Con técnica. ¿Pero cuáles técnicas? Las técnicas por excelencia para evaluar en la etapa preescolar son la observación y la entrevista. Y los instrumentos son la ficha de inscripción, la ficha acumulativa, el registro anecdótico, el registro descriptivo, la escala de estimación y el boletín informativo. ¿Y dónde evaluar? En preescolar, en todos los contextos donde interactúa el niño. En la escuela o centro de educación inicial, en la familia y la comunidad. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la evaluación? La evaluación sirve para conocer cuáles son las potencialidades
y limitaciones de los educandos, del ambiente de aprendizaje, del ambiente familiar. Pero también la evaluación en la etapa preescolar sirve para recopilar información o datos para elaborar los diagnósticos para los proyectos pedagógicos de aula y los proyectos educativos comunitarios. Ahora, ¿cuál es el sustento teórico de la evaluación en la etapa preescolar? Primero, su corriente filosófica está fundamentada en la fenomenología de UCE. ¿Por qué? Porque en preescolar, en ese proceso de evaluación, se debe interpretar, comprender y describir la experiencia de los actores involucrados en el proceso. Pero también se debe describir todas las potencialidades y limitaciones en ese proceso. Pero también se debe recopilar información importante para elaborar los diagnósticos para los proyectos pedagógicos de aula y los proyectos educativos comunitarios. Ahora, ¿qué modelos teóricos sustentan la evaluación en la etapa preescolar? La evaluación respondiente. ¿Por qué? Porque en preescolar se tiene que recopilar información de las potencialidades y limitaciones en todo ese proceso evaluativo. También está la evaluación democrática porque participan todos los actores de la evaluación. Está la evaluación iluminativa porque se tienen que considerar todos los contextos donde interactúa el educando, y también está esa evaluación negociada, y esa evaluación negociada se da con toda la interacción de los actores de ese proceso de la evaluación. Ahora bien, ¿y cuál es la teoría que orienta todo ese proceso evaluativo en la etapa preescolar? La teoría de la acción de Arguerich y Schoen. ¿Por qué? Porque en la etapa preescolar hay una teoría explícita, ¿verdad? Que es lo que está escrito y pautado en el diseño curricular de educación inicial del 2005. Por lo tanto, la teoría explícita del docente debe ser la que está plasmada en ese diseño. Y la teoría de uso es la que debe practicar el educador de preescolar o el docente preescolar de acuerdo a lo que está planteado en el diseño curricular de educación inicial del 2005. Ahora, ¿cuál es la problemática? En una investigación realizada por la persona que está realizando la exposición, hay una incongruencia, porque el docente de preescolar, específicamente en una investigación que realicé en Caracas, se nota una incongruencia en cuanto a su teoría de uso y la teoría explícita del docente, porque el docente en la práctica de la evaluación no cumple con todos los parámetros establecidos en el diseño curricular de educación inicial del 2005, de manera que no cumple con todos los contenidos de esa evaluación. Ahora bien, ¿qué debe hacer el Estado venezolano en conclusión? El Estado venezolano, ante la incongruencia que existe en la evaluación de la etapa preescolar por parte de los docentes, tiene que nombrar realmente supervisores especialistas en el área preescolar para que ayuden y acompañen a los docentes. Asimismo, también se tienen que crear los equipos técnicos zonales que estaban presentes en cada una de las zonas educativas hasta el año 2000 para apoyar a los docentes de la etapa preescolar en todos los procesos pedagógicos para la mejor atención de los educandos. Gracias por su atención.